Muy buenos días tengan. Es sábado y la mayoría de nosotros tenemos la mitad del día libre. Así que ¿ya pensaste qué vas a hacer? ¿Vas a salir a algún lugar? ¿Ya sabes qué vas a comer? ¿Vas a visitar a algunos amigos? ¿Vas a ir al cine? ¿Qué película quieres ir a ver? ¿Qué aventura quieres emprender el día de hoy? ¿En qué vas a disfrutar tu tiempo? ¿Qué te propusiste el día de hoy hacer? Ay, yo sé, son muchas preguntas. Y algunos me han de estar diciendo, hoy ni mi papá me hace tantas preguntas. Pero bueno, las lecturas del día de hoy, tanto la del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento, la del Evangelio, tienen muchas preguntas. Y preguntas muy interesantes. Preguntas que llevan una respuesta muy interesante. Yo sé que no todo puede ser blanco y negro. Pero cuando Dios pregunta o cuando tenemos una oportunidad de decidir, siempre es o la tomo o la dejo. Y esas son las preguntas que aparecen el día de hoy. En la primera lectura no la voy a leer. Nosotros sabemos cuando Dios sale y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y Adán da una respuesta negativa, no solo de palabra, sino también con sus acciones. Me escondí porque comí del fruto prohibido y tuve miedo. Dios solamente preguntó ¿dónde estás? Y si Adán hubiese comido el fruto prohibido, pero su actitud hubiera sido positiva, bueno, voy a ir a buscar a Dios para que me perdone, para que me revista de su gracia, pero no, fue y se ocultó. Ante una pregunta sencilla, ¿dónde estás? Él dio una respuesta negativa. Lo mismo pasó con Eva. Cuando Dios le pregunta a Eva, ¿es cierto? Y Eva inmediatamente, en lugar de asumir su responsabilidad, da una respuesta negativa. La serpiente fue quien me sedujo. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, Jesús también hace una pregunta y también se le responde al principio de una manera negativa y Jesús ignora esa respuesta y lanza la pregunta con claridad. Y ya es donde se da una respuesta que pudiera ser un poco ambigua, pero que en las manos de Jesús es suficiente para hacer un milagro. Vamos a escuchar el Evangelio. Está tomado de San Marcos capítulo 8 y dice así. Por aquellos días, en vista de la gran cantidad de gente que volvió a reunirse y no teniendo qué comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí, en un lugar inhóspito? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó Jesús los 7 panes y dando gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Comieron y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Espero que en tu casa tú leas el Evangelio completo. Nada más leí algunas frases para tener la idea. Pero Jesús, un hombre que vive con intensidad, un hombre feliz, un hombre pleno, completamente realizado. Esas personas realizadas y felices son las que están atentas a los detalles de a su alrededor. Y Él, Jesús, que no solo se preocupa por el espíritu, sino también por el cuerpo, les dice a sus discípulos: hay que darle de comer a esta gente. Los discípulos le responden de una manera negativa: oh Señor, es imposible, ¿quién puede alimentar a esta gente? Y curiosamente en el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 8, ¿verdad? Para San Marcos, esta ya es la segunda multiplicación de panes que Jesús hace. ¿Cómo es posible que los discípulos le dijeran a Jesús: pero ¿quién podrá darle de comer a esa gente? Si ellos ya habían visto otro milagro similar, donde Jesús dio de comer a una multitud. Jesús ignora esa situación, esa negativa, y lanza la pregunta: ¿qué tienes? Y ya ellos le dicen: bueno, pues aquí tenemos algunos panes, suficiente, dámelos. Y en las manos de Jesús,
Él hace el milagro. ¿Cómo podemos nosotros ver esto en nuestra vida? Bueno, primero, ¿dónde estás? Como en el Antiguo Testamento, Jesús nos puede decir, ¿dónde estás? Y viendo tu vida, viendo tu situación, sabiendo en dónde te encuentras en este momento, ¿es ahí donde quieres permanecer el resto de tus días? ¿Es ahí tu lugar correcto? ¿No hay algo más que tú quieras para tu vida? ¿No tienes algún otro sueño? ¿Dónde estás? La segunda pregunta pudiera ser, ¿y qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que añoras? Y la tercera pregunta es, ¿con qué cuentas? Jesús tenía un sueño, darle de comer a esa gente. Y le preguntó a sus discípulos, ¿con qué cuentan? Fíjense qué interesante, los 3 momentos. Jesús sabe que está en un lugar desierto donde no hay comida. Él sabe dónde está. Él sabe lo que quiere, darle de comer a esa gente, y sabe con qué se cuenta. Con los panes, suficiente para dar de comer a esa multitud. Ahora, alguien podría decir, no son muchos panes, son solo 7. Pero ya con la actitud y la disposición es suficiente. ¿Dónde estás en este momento en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Y con cuánto cuentas? Si tus respuestas son negativas, te invito a que te abras de una manera positiva, porque aunque el panorama sea como un desierto, aunque lo que tú tengas en este momento no sea suficiente para lo que tú añoras, en las manos de Jesús será más que suficiente. Si tú trabajas con las fuerzas de Jesús, será más que suficiente. Y como dicen por ahí, manos a la obra. Aunque lo único que tengas sea un corazón encendido con ese sueño, créeme, ponlo a trabajar y lograrás tus metas. Que no sea el miedo el que dirija tu vida, que no sea la angustia, que no sea la carencia, que sea más bien la generosidad de corazón la que te mueva a actuar y ayudar a los demás. Si en mi vida hubiera sido el miedo lo que me moviera o me motivara, yo no hubiera hecho muchas cosas. E incluso el iniciar este proyecto de dar algunas reflexiones diarias en Facebook, muchos me decían, ten cuidado con los virus, ten cuidado con el robo de identidad, mira que muchos han sido usurpados y se han metido en problemas. Y yo recuerdo, no, el miedo no es lo que va a dirigir mi vida. Tenemos que tomar decisiones y lo poquito que hagamos en manos de Jesús será suficiente para dar de comer a una multitud. Tengamos los sentimientos de Jesús, que Él, siendo una persona feliz, abre los ojos a la realidad y sabe muy bien qué es lo que necesitan los demás. Él sabe muy bien qué es lo que tú necesitas. Y lo que más necesitas en este momento es una actitud positiva de alguien que quiere salir adelante, de alguien que sabe que en Jesús todo es posible. Que este Dios misericordioso, que tiene sus ojos muy abiertos y sus oídos atentos a las necesidades del pueblo, que este Dios que nos conoce y que sabe qué es lo que necesitamos, y este Dios que sabe multiplicar nuestros esfuerzos cuando las ponemos en sus manos, que sea este Dios el que te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten un día lleno de abundancia y lleno de optimismo, que todo es posible para aquel que cree.